Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 4. Nos dice así nuestro estudio bíblico de este versículo: el viajero llegó a casa del hombre rico. Un viajero llegó a la casa del hombre rico. Y éste no quiso tomar de sus ovejas o de sus vacas para preparar comida al forastero que había venido junto a él a visitarlo, sino que tomó la corderita del hombre pobre y la preparó para el huésped que había venido a él. Bueno, entonces, a ver, Ñande ya pillaba y te imagina, lleva abundancia, sin embargo, y tacaño, hoy bota se ve, a él no me seibes a Oberecoa, a este que viene de visita junto a él. Oye, Oñangareco, esa por ahí cuando justo estaba por ahí su ovejita, pero viejo, o uimi algo, o pastea y mía lleva olla, olla, pues asado, ya hizo, o lo que fuere. Ojo, preparar tembiú para el forastero que había llegado a la casa del rico. Imagínense. Y andemos enseguida ya villa, pero ¿cómo puede ser? Ya hemos venido de llevar. Dentro de la abundancia prefiere eso, queridos amigos. Dentro de nuestro contexto histórico, este es el momento culminante en que Natán describe, queridos amigos, el acto injusto. Aquí es donde se está describiendo el acto injusto. Vamos a decirle así en los términos, ¿verdad?, de una narración, se llama el clímax. El clímax. Aquí queríamos llegar ya, eso venía de allá. Y entonces, este acto injusto del hombre rico, que teniendo en abundancia, sin embargo, toma esta corderita, o ya lleva va ajeno, y con esa corderita del pobre le va a agasajar a ese forastero que viene a su casa. Entonces, el viajero, Oreaj, dice la forastero, pero guayna. Esta es simplemente una figura simbólica, queridos amigos, que representa el deseo o la tentación que llega inesperadamente al corazón del hombre. Que llega inesperadamente al corazón del hombre. Un forastero. Vendo por qué sé yo qué, Oreaj, en hebreo. Entonces, en este cuentito que te quiere decir que vino una persona, que vino un forastero, que vino un desconocido. Oreaj quiere decir ese forastero que entra en tu cabeza. Pero y que viene con asome, peala oreaj, peala forastero. Algo que viene y que te tienta. Peala tentador, peala satán, hebreo satán quiere decir tentas. Peala satanás. Upeala uajina ne tenta. Hamba, ila ne tenta. Lande poco vijanma, lande mondajanma, lande yapujanma, lande pocanejanma. ¿Entendieron? Oreaj.
oreaj. Aupea dice tentación para el hombre, tentación para nosotros. Eso quiere decir, queridos amigos, la palabra oreaj. ¿Entendieron? Es decir, que nosotros, queridos amigos, muchas veces estamos tentados. Pea la ñande forastero o guañande. Pea la forastero o guayeva a opocoñandereje a ella de mondamina, de epocomina, de vicachomina, etcétera, etcétera. No sé si la palabra de Dios es clara, queridos amigos. Mala forastero o guajina, pende apitu, me pendere cobebe a lleva o ha oñe muy veneno debe como una tentación. Ahí está. Ese es el forastero, ese es el oreaj. Es una figura simbólica, ¿verdad? Ese deseo o tentación que llega. Y llega de una manera inesperada. Por eso que tenemos que estar atentos. En cualquier momento te puede venir esa tentación. Hasta el más santo podemos caer, queridos amigos. Todos estamos expuestos al oreaj, a esa tentación que te puede venir en cualquier momento. La ñandella es ella peña neñi, ¿saben cuál sería? Ella aprovecha. Yo, queridos hermanos, escuché a muchas personas, incluso así, ¿verdad? Incluso personas que nosotros decimos son personas buenas, ya de personas cristianas, de con la aprovechar. Veamos, tu shoma andago, ella aprovecha, ¿qué? Ella aprovecha. Algunos de tu neno y hoy de bueno, ayúdame. Deo se corre línea, estás ayudando muy algo, ayuda, me dan de cargona, dan de pestitón. Pero un de bebé reproducía dan de cocueve, ella aprovecha, ¿entendiste? Pea, si yo que fuera dice la oreaj. Ese es el forastero, ¿entendieron? El forastero que llega inesperadamente a la mente y al corazón del hombre, a pear allá en el gran tentador, ¿entendiste? El oreaj. Bueno, y eso en todos los ámbitos, en el sentido económico, pero otros pecados también, otros pecados de infidelidades, o guay de la oreaj. Pende con razón, bebés, ella aprovechar con anga, ¿entienden? Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Ya salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: Aleluya,
su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron aleluya, aleluya. No ardía en nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor. Aleluya, aleluya, viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este miércoles 5 de noviembre, escuchamos la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 13, del 8 al 10. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley.
porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Queridos amigos, más claro de esto, solamente el agua. Aquí te está hablando de la síntesis de toda la ley. Tenemos que apuntar, dice, al amor, el amor. El amor significa, queridos amigos, esa caridad, pero total hacia el hermano y hacia la comunidad. Y por eso, en primer lugar, dice, lleva, que la única deuda entre ustedes hacia los demás, sea de vende y nada más, y la de ¿sabes qué es lo único que te debo? Es el amor. Eso es lo único que te debo. Yo quiere decir, queridos hermanos, y cada uno de nosotros nos debemos mutuamente el amor. Es la síntesis de toda la ley. Alguna vez se pueden ya en las casuísticas o en una ley específica, ¿verdad? Y nos quedamos sobre eso. Allá llegó leágina. Y hay una ley que sintetiza todo, y justamente que es el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. A ver, algo cierto. La ñandé la yajaljuno la ñandé comunidad, yajaljuno la ñandé la pisabe, yajaljuno y napeo ñandé día lleva. Nunca te ya como hay la iba ya. San Agustín decía de otra manera, queridos amigos, porque él decía: ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Algo dice inalandere jajaljuno añetete, lleva la ñandé la pisacuera, la ñandé comunidad, ne mondamos a eso, donde ya pumo hay gente. De como hay embotado y la neme coben en mena, ne embotado hay en atendeta la neme. ¿Por qué? Porque eres jaljú añetete. Queridos amigos, todas nuestras infidelidades, nuestros pecados, nuestros alejamientos del Señor, ¿saben qué, queridos amigos? Y tenemos que hacer un mea culpa, es nuestra falta de amor. Quiere decir que ñandé ya la pareína, ñañé en vareía, ya ese va el juve ñandé ya ya. Pero en el fondo anda ya el juve, porque a opilla ya por la iba ella peñan de la pisaconcha. Y por eso dice, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Y allí luego entonces haya pura ella, y el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidias, el amor entonces lo busca todo, queridos amigos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandé Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y con este versículo que dice justamente, ya estamos en el 4 nosotros. Llegó una visita, es decir, un forastero a casa del rico, y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, forastero siempre, tomó la oveja del pobre y convidó a su huésped, a su forastero. Doña Neña que estaba lleva orea dice, entonces el forastero que te llega la tentación en cualquier momento, a peala, ñangare coana. Pero aquí también dice el verbo lakaj, tomar. Tomar. Y varias veces ya dijimos, así como dijo también, tomó a Betsabé, la esposa de Urías. Tomó, tomar, lakaj, adueñarse.
Esto quiere decir, queridos amigos, que es lo que nos lleva al verdadero pecado, adueñarnos de las cosas que no nos pertenecen. Entonces, Natán aquí, pero de una manera tan sencilla, la pean de entender, la peaña de ese yo que la de entender, pero allá no se ve matado, sino que era ñembo tao, ñembo tao, pero ahí está. Entonces, queridos amigos, tan sencillo, ¿verdad? Y tan doméstico. Pero te presenta, aquí hay un horror moral, queridos amigos. Porque sabe que están mal. Y todos vamos a patalear. A bella de Satán va a ir David. Todos vamos a patalear, ¿verdad? Pero este es el horror moral y el error total entonces de David. Convertir al otro en un medio para su propio placer o conveniencia. Convertir al otro, es decir, de ponerte ya llevarme un vaso, mi mamá no va a hacer cosas. Hetereida, va a ver, va a hoy con el día. Entonces se vea a mondar de hija, esa es la tentación que nos viene, adueñarnos de las cosas ajenas. No robarás de la mandamiento de la ley de Dios. Dentro de nuestro contexto histórico, en la tradición semítica, la hospitalidad era un deber sagrado, la hospitalidad. Muy bien, hasta ahí todo bien, ya llevo de pan, hay que recibir y ser hospitalario con la gente. Ofrecer la comida al huésped era una verdadera obligación. Oye, eso es, dentro del contexto histórico es así. Es una obligación moral y cultural negarse a usar el propio y tomar lo ajeno, eso sí que era una violencia social y religiosa. Social y religiosa. Queridos amigos, vean, social y religiosa. ¿Saben por qué yo insisto en esto? Porque algunas veces yo escucho con apa y con aoñe de políticas ahí. La eres abuela y mondas abuela lleva. Y sin embargo, el contexto de lo que te dice aquí, tomar lo ajeno es una violación social en la sociedad, la polis, la política. ¿Se dan cuenta? Tomar lo ajeno es una violación social. Y también religiosa. Así que ya ando con aquel. Un menos en Dulceya. Pero mira cuando es docente, se ve hoy inteligente te digo, quien continúa no va con lo mismo, ¿entienden? Entonces, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la religión, no tiene que decir nada de lo social. No tiene que decir nada de lo político. Nada, no. Por favor. Queridos amigos, no nos engañemos o no querer engañar a la propia conciencia. Dica tú doña de la ña engañar la ña de conciencia, ¿verdad? Te hago ni mitad y de precolar nañan botado de mango. Ni un miave nañan botado de. O sea que tenemos que ser sinceros, ¿verdad? O sea, comenzar a trabajar. Sé que todos somos pecadores, tenemos nuestros pecados, queridos amigos, pero primero a darnos cuenta de esa realidad, ¿verdad? Entonces, este gesto, queridos amigos, el tocar los bienes ajenos equivalía a un crimen de deshonra pública. Crimen de deshonra pública. Por eso es que Natán aquí se presenta como el profeta, ¿verdad? Y él va a situar esta parábola en un contexto cotidiano. ¿Para qué? Y justamente para que David, porque él es el rey, ¿entienden? Y era el rey el que siempre juzgaba. ¿Se acuerdan que el rey, en la puerta, en el sha'ar de la ciudad, en el trono? ¿Y qué hacía ahí en el trono, en el kesed? Él se sentaba ahí para juzgar. Entonces la gente que pasaba le decía, tiene problema fulano, ni pea, nada problema. Entonces el rey que daba justicia, ¿entienden? Entonces, David en este momento es el juez. El otro le está contando, ¿verdad? El otro piensa que es una historia real lo que le está contando. Y además, él es el juez. Y él como rey, en ese momento se está considerando como el juez. Y viene Natán, imagínense, el profeta que viene y le cuenta algo. Entonces yo me pongo en la actitud, sí, cuéntame, señor profeta. Va el problema. Apea el problema, señor juez. Apea la de problema. Entonces él sienta aquí el peso de su injusticia.
pero no se da cuenta que él se está juzgando a sí mismo, ¿verdad? Entonces Natán, de esta manera, queridos amigos, está mostrando cómo incluso los valores más nobles pueden pervertir el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque justamente hasta la hospitalidad, que era una cuestión sagrada, estamos pervirtiendo. Es decir, ya aprovecha a través de algo tan sagrado como es la hospitalidad, ñande mondajanga. Eso, queridos amigos, da para mucha reflexión. Aprovechamos de una enfermedad del COVID para robar, ¿entiendes? Aprovechamos de una situación, no sé, de gente que no tiene casa y que son pobres, entonces ya conseguir la plata para robar. Aprovechamos, no sé, conseguimos plata, ¿verdad?, para construir, no sé, lo que fuese, puente para el pueblo, ¿verdad? Ñamonda llegante. Ya conseguí plata para esto y para aquello, entonces, para que aquí se viva más dignamente. Ñamonda llegante. ¿Se dan cuenta? Ese es. Cualquier momento, queridos amigos, el hombre puede pervertirse. Apeala y se añade con el libro. Versículo 4 del capítulo 12, segundo libro de Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Voy
porque su cuerpo vivo Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copyright. No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Permaneced como María al pie de la cruz y seréis consolados. Comienza el día con la oración, aférrate solamente a Dios, que no se inquiete por más altas que sean las olas, el Señor es más alto. Espera, la calma volverá. Ora, ten fe y no te preocupes, no te preocupes. Ora y ten fe, háblale a Jesús con tu corazón. Dile, mi Señor, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo. Quédate conmigo. No te preocupes, ora y ten fe, ora, ten fe, y no te preocupes, no te preocupes, ora y ten fe. Ten fe, ten fe.
Ten fe. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12, versículo 4 del segundo libro de Samuel. Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, tomó la oveja del pobre y convidó a su huésped. En el contexto cultural antropológico, queridos amigos, el huésped, el ger, como un forastero, o el oreaj, decíamos nosotros, el oreaj o el huésped, era símbolo, queridos amigos, ¿saben qué? Nada más y nada menos que de Dios mismo. Nosotros decíamos el oreaj, ese que te puede llegar en cualquier momento. Hay que ver, en cualquier momento te llega el huésped, es decir, de Dios mismo que te llega. Símbolo de que Dios visita el corazón del hombre, nuestra vida. En cualquier momento nos visita. Y por lo tanto, si yo me niego, por eso el aspecto cultural antropológico, si yo me niego a servirle a ese que está llegando, a ese forastero, a ese ger, oreaj, entonces me estoy negando a recibirle a Dios. Atención, por eso decíamos, es un contexto cultural político de relación, porque político quiere decir de relacionamiento dentro de la comunidad. Pero que dice la política. El asunto es que la gente no entiende, ya por politiquería. Confundido y cuando hoy va a decir la política. Entonces, supérate con la país de la política. No entendéis. Porque un miango y solamente haciendo politiquería. Politiquería lo llamo. No entendéis. Bueno, y entonces el oreaj en hebreo quiere decir ese forastero que puede llegar en cualquier momento. Y aquí te está explicando y te está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a decir demasiado bien las cosas. Heide. Significa simbólicamente la presencia de Dios que llega en cualquier momento a tu vida. Capítulo 3, versículo 8 te dice lo mismo. Después del pecado, ahí aparece Dios, Jalaj. ¿Por dónde? Y justamente por el Gan, por el jardín. O Guastao joven de ya. Qué espectacular. Esto es, queridos amigos, maravilloso. Yo no hay mi gente la no estudié la Biblia por una parte. Muchos otros muy protestantes que le digan cualquier cosita. No entendéis cómo va. Entonces hay que entrar verdaderamente, queridos amigos, en el sentido profundo y en el sentido, en este caso estamos mirando de un aspecto cultural antropológico, para luego pasar a un aspecto teológico. Pero antes tenemos que mirar, y ahí ya entra todo lo que después nosotros podemos aplicar al aspecto histórico de lo que se vivía en ese momento. Después podemos agregar muchas otras ciencias, el aspecto psicológico, el aspecto sociológico, etcétera, etcétera. Pero venga, tú ya sé yo que era la tiempo que la distrae. Vamos a procurar volver a centrarnos. Entonces negarse, decíamos, a recibir a un oreaj, estaba mostrando y decir, ¿verdad?, que soy alguien que no tiene piedad. Esto es signo o acto de impiedad en no recibir al oreaj o al ger. Ahora, el viajero también, queridos amigos, se puede interpretar
como dijimos anteriormente, Lorea, esa pasión desenfrenada pasajera. Atención, pasión desenfrenada pasajera. O saben acá me lleva. Ya pues algo, un impulso momentáneo, que si nosotros no lo dominamos, entonces nos destruye a nosotros. Esa pasión desenfrenada. Entonces, queridos amigos, el rico no roba en realidad por necesidad. El rico no roba por necesidad. Atención esto, Esto tenemos que tener muy en cuenta. Sino que aquí el robo del rico es por una indiferencia moral. Indiferencia moral. Va a decirla indiferente moralmente. Quiere decir que a vos ni fu ni fa tu hermano. Va a decir la indiferencia. Nada interesa. Y eso es cierto, queridos amigos. Porque uno ve, el pobre de por sí que está en esa situación y pobre. Cuando hay, por ejemplo, un enfermo, no tiene para su remedio, va, oye, por la emboriajo, enseguida, oye, organiza ahí en el barrio, ya pues ir pollada, tallarina, entero que tengo sema, hoy tajina, domingo, cua tallarina, ni que nabe cocina, peyuna, na peyoa, 15.000 higos, aletas y peyuna, y ayudan a peñar de la pisada, entonces, pues, hoy me había tenido moña de 15.000 y hoy me había tenido moña una bolsa de pollos a pesos y ayuda para ver. Ve al emboriajo. A ver, rico, oye, en bote para hoy, diga tú, vienen por la timbro de esa modela de cámara, oye, imagina, va, eva, mi hoy botaje. Llante. A niña tende, a cuando y cuando venían de ella y me a bella gente, a bella esa televisión y ya popea, ya pomo. Así, queridos hermanos. O sea que nosotros últimamente, ¿verdad? Últimamente, queridos hermanos, hemos perdido muchos de estos elementos esenciales y fundamentales de la vida del hombre. Esta es la humanización. Y a ella ya preocupaba de la humanización a través de la educación, porque ya cambia para del libro, porque tenemos que dar más libertad al niño. ¿Para qué? Y para destruirle justamente. Pero pegándole de votar. Destruir la conciencia. Destruir esto, queridos amigos. La sensibilidad de la humanización de la humanidad del hombre. Para volvernos hielo. Volvernos nada bien. Indiferencia, entonces, moral. Su deseo se ha vuelto su Dios. Mi deseo. La Sheipotá, la Sheipotá, la Sheipotá. Ese es mi Dios ahora. Entonces, por eso, yo le decía a Maquiavelo. El fin a donde yo quiero llegar, eso justifica después todos los medios que yo puedo utilizar para llegar a mi fin. Y esta es, queridos hermanos, la raíz verdaderamente del pecado. Usar el bien del otro sin reconocer el valor sagrado de la otra persona. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde muy temprano corría el rumor por la ciudad y los napolitanos se fueron congregando alrededor del Castello Nuovo, en el que se reuniría al mediodía de ese 13 de diciembre de 1294 el consistorio convocado por el Papa Celestino V. Aunque el rey Carlos II de Nápoles, que lo manipulaba a su antojo, trató de disuadirlo para que no tomara tan espinosa determinación, todo fue en vano, porque llegada la hora el Santo Padre ingresó al recinto luciendo las galas propias de su dignidad y con su trémula voz octogenaria leyó el texto de su renuncia al trono de San Pedro. La decisión que se veía venir generó cierto alivio en el bando de los cardenales que con su ascenso habían perdido el control de la Iglesia
y causó desazón e impotencia entre sus partidarios, que veían así esfumarse la feliz oportunidad de cambiar el boato y la soberbia de la estructura eclesial imperante por la genuina fuente de la espiritualidad de los primeros tiempos de la cristiandad. Sin esperar las reacciones de los dos bandos, Celestino V se despojó de sus vestiduras pontificias y con estupor los asistentes vieron emerger de debajo de sus ropajes el entrañable, raído y tosco sayal de ermitaño que siempre lo caracterizó. A continuación recogió su burdo cayado, sacudió sus sandalias, abandonó majestuosamente el recinto y en medio del llanto de los napolitanos salió de la ciudad en busca de su anhelada soledad. Pietro Angeleri di Morone, nacido en 1210 en Isernia, Italia, era un niño muy reservado y entregado a la oración, que siempre le repetía a su madre que él sería el Hijo Santo con el que ella tanto había soñado, y para lograrlo comenzó a alejarse de todo y de todos mediante extenuantes ayunos y largas jornadas de oración. Por eso a los 17 años le fue fácil partir sin mirar atrás. Pasó fugazmente por la comunidad de los benedictinos, en la que estudió los fundamentos de la filosofía y la teología. A instancias de sus maestros viajó a Roma y una vez ordenado sacerdote en 1235, emprendió el camino del ascetismo que lo llevó a una cueva del Monte Morone, en cuyo interior permaneció 5 años orando, comiendo solo los domingos y sometiendo su cuerpo a la más extrema disciplina según el espíritu de la regla benedictina. Cuando empezaron a deforestar los alrededores de su cubil, se internó en el Monte Maghella y se refugió en una oquedad en la que apenas cabía de pie o acostado. La fama de su santidad se regó por toda la región y muchos jóvenes ascendieron a la montaña para seguir sus huellas, y aunque Pedro Morone sentía que eran intrusos, tuvo que doblegarse, aceptarlos y fundar una congregación que al final de sus días ya contaba con 36 monasterios ocupados por 600 monjes, y su orden, conocida como los Celestinos, porque seguían la regla benedictina, fue aprobada por el Papa Urbano IV en 1264. Pero luego de darles vida e identidad, huyó de nuevo a un lugar más agreste y años más tarde retornó a Monte Morone, a donde llegaron los delegados del cuerpo cardenalicio para comunicarle que era el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Su elección fue el resultado de 2 años de amargas deliberaciones de los soberbios cardenales que se disputaban ferozmente el trono de San Pedro, pero presionados por toda la cristiandad tuvieron que hacer una tregua, y para aplacar los ánimos nombraron en julio de 1294 al reconocido ermitaño Pedro Morone, que a juicio de ellos moriría pronto. Entonces el venerable anciano tomó el nombre de Celestino V y fue llevado a Nápoles, a donde entró montado en un burro como Jesús a Jerusalén, flanqueado por el rey y los purpurados, y en medio de la aclamación de 200.000 personas. Lo instalaron en el palacio de Castello Nuovo, al que los cortesanos intrigantes acudían diariamente, y el ingenuo Papa San Celestino V, que no entendía nada de lo que pasaba, les concedía todo lo que le pedían, y por eso la administración de la iglesia se desgreñó. Abrumado por la sofocante corte, renunció al cabo de 5 meses y huyó de la ciudad en busca de esa refrescante soledad y de la oración reparadora que tanta falta le hacía, pero no llegó muy lejos, porque su sucesor Bonifacio VIII, temeroso de que los revoltosos napolitanos le restituyeran el cargo, lo mandó a encarcelar en una estrecha celda del castillo de Fumone, cerca de Agnani, en la que San Celestino V murió el 19 de mayo de 1296 a los 86 años. Fue canonizado por el Papa Clemente V en 1313. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Celestino V que nos ayude a renunciar al mundo para la gloria de Dios. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos
a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 4. Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, tomó la oveja del pobre y convidó a su huésped. Aquí tenemos dos palabras claves que queremos mirar un poco. El primero es el lakaj, que ya hemos hablado varias veces. Aquí es apropiación, poseer, tomar, ¿verdad? Y es para describir siempre cuando ñande pocane, veáis el lakaj, tomar, popindá decimos nosotros también, ¿verdad? Eso es. Ahora, en el sentido teológico, vamos a aplicar el sentido teológico, es cuando el hombre toma sin permiso y rompe la lógica de lo divino. Pero por aquí. Rompemos la lógica de lo divino. ¿Por qué rompemos la lógica de lo divino? Porque le estamos metiendo en una encrucijada al hermano. A ver si nos entendemos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo dinero, ¿verdad? Que es de toda la comunidad, confían en mí porque yo estoy al frente de la comunidad y me dan la plata para que yo mande aquí construir las veredas, las calles, el desagüe, todas esas cosas. Confían en mí. ¿Y qué yo hago? Entonces hago la plata, o si no, a una parte de citante la Ipurúa. Allá poman, aben, boeramos, pintapán. Pero después de 15 días, un mes, tenía matuyá, o solo paitellín. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy tomando, ¿verdad? De cierta manera, que rompe, como estoy tomando todo ese don divino, o sea que se me ha confiado, entonces yo abuso de ese poder. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy rompiendo esa lógica de la caridad, del amor, de la confianza. Y ese pues es un don de Dios. El que yo confíe en el otro es un don religioso. Yo confío en esta persona. Yo pienso que verdaderamente sos una persona que no vas a fallar. ¿A quién? A la comunidad. Veas en la situación que vive. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y entonces, el tomar egoísta aquí reemplaza al recibir agradecido. Entonces nosotros estamos aprovechando. Ya aprovechar, eso ve. Después hay otra palabra también que ya dijimos que el oreaj, que es el forastero, que es el viajero, el que pasa, designa a ese huésped temporal, de paso, fugaz, que viene y se va. Ahora, en el aspecto espiritual representa, ya dijimos, la tentación momentánea, el orea o un eve. Pero no decíamos que es solamente el forastero que viene aquí y se queda físicamente, sino que tiene acá, te viene la tentación. En un momento menos pensado nos llega la tentación. Ahí nos viene, no, ¿cuál voy? Ella aprovecha. ¿Se acuerdan que utilizamos esa palabra nosotros? Y por lo tanto, la hospitalidad verdadera consiste más bien en acoger a Dios, no acoger a la codicia. No acoger a la codicia, sino que a Dios. Entonces, cuando nos viene esa tentación, tenemos que pensar, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? Por eso es que tenemos que tener elementos y fundamentos, cimientos muy fuertes, ¿verdad? Para no caer en la tentación. A ver, Padre nuestro gobernador, ella lleva, no nos dejes caer en el oreaj, sería, ¿verdad? En la tentación, en ese forastero fugaz que me puede llevar por el mal camino. Bueno, como enseñanza, el primero es el abuso del poder, ¿verdad? Porque usamos lo ajeno, como dijimos hace rato, me apropio.
lo que no me pertenece, es decir, que pertenece a la comunidad. Ese es un gran pecado, ¿verdad? El abuso del poder. Un segundo elemento como educación de este versículo 4 es el huésped interior. Huésped interior. Entonces tenemos que vigilar nuestros pensamientos. Mala guañan de visita, entre comillas. Mala guañan de oreaj. Mala guañan. Ese que te está de picutu. No hay que tu guañan de la de mondán de yapuangua. Hay que estar muy atentos. El oreaj. Un tercer elemento que nos va a ayudar, queridos amigos, para que nosotros podamos también, ¿verdad? Ayudarnos. Es la repetición del pecado. Esta es una enseñanza importante que tenemos que tener en cuenta. La repetición del pecado. Es decir, tomar. El hecho de tomar. La caja. Esto muestra que todo pecado comienza con apropiarse de aquello que no nos pertenece. Aquello que no nos pertenece. Tiempo, cuerpo, dignidad ajena. Entonces, mucha atención. La repetición del pecado. Porque entonces, algo que no nos pertenece. Entonces, como tanto lo repetimos, se nos vuelve como algo nuestro. Ya estamos acostumbrados. Hoy robamos aquí, mañana robamos allá, pasado allá, porque ya es parte. Tomamos la caja. Emma. Todo lo que está aquí está bajo la misma óptica del lakaj, del tomar, del adueñarnos. Una cuarta enseñanza es el valor del otro, queridos amigos. ¿Cuál es el valor que nosotros le damos al prójimo, al próximo, al que está a tu lado? Porque recordemos que cada persona creada por Dios es una corderita, Es ese corderito que tenía ese pobre, ¿verdad? O sea, la afectividad. Y merece cuidado, merece respeto, porque esa es la condición con la que Dios nos pone al otro, a nuestro lado. Nadie es objeto para saciar mi necesidad. Entonces, queridos amigos, aquí ya estamos mirando. No miremos solamente lo económico, porque una vez pensamos que puede ser solamente eso. Miremos también en nuestra relación de familia, de matrimonio, de relación entre nosotros, relación en la sociedad, ¿entiendes? Cada uno es una corderita en ese sentido. Dios nos pone para que lo cuidemos, lo amemos. Y una última enseñanza, un quinto elemento es el espejo profético, porque Dios nos corrige mostrándonos en los otros lo que aún no queremos ver en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aquí con esta parábola, Natán le está enseñando a David. David reacción. Va a reaccionar David. Mostrar en los otros. Entonces enseguida nosotros proyectamos. ¿Qué hizo esto? No puede ser. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.